Muy bien, muchachos, vamos a entrar ahora al tema de las condiciones de equilibrio. El tema de equilibrio, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio absoluto, requiere presentar dos condiciones que lo ponen en equilibrio. Hablando de la primera condición, que se refiere al equilibrio de traslación, es decir, que el cuerpo no tenga ningún movimiento longitudinal en ningún sentido. Es decir, que no se traslade en ninguna dirección. Para que esto ocurra, el condicionante, la condición es que la suma de las fuerzas sea cero. En otras palabras, que la resultante de las fuerzas sea cero. Acuérdense que una fuerza resultante es una sumatoria de todas las fuerzas. Bueno, como estamos hablando de tres direcciones, o sea, de una tercera dimensión, hablamos de tres ejes, ¿no? El eje X, eje Y, eje Z. Así que el cuerpo nos aseguramos de que no se traslade ni verticalmente, ni horizontalmente, ni tampoco tenga ningún movimiento de profundidad, ni hacia enfrente ni hacia atrás, ¿no? Eje X, eje Y, eje Z. Si no queremos que se trasladen horizontalmente, la sumatoria de las fuerzas en X debe ser cero. Forma vertical, la sumatoria de las fuerzas Y igual a cero, y hacia enfrente, hacia atrás, la suma de fuerzas en Z igual a cero. Bueno, la convención de signos es la siguiente. Recuerden que en el eje X, hacia la derecha consideramos un sentido positivo, hacia la izquierda negativo. En la Y, pues hacia arriba es positivo, hacia abajo negativo. En un eje Z sería hacia enfrente positivo y hacia el fondo negativo. Bueno, el otro tipo de equilibrio pues es el equilibrio de rotación. Para que un cuerpo esté en equilibrio de rotación, perdón, la sumatoria de los momentos debe ser cero. O sea, la suma de los momentos en cualquier punto debe ser cero, recordando que momento positivo es en el sentido inverso al movimiento de las manecillas del reloj, y negativo en el sentido de la manecilla del reloj. Bueno, también recordando que los momentos se calculan multiplicando un brazo, una fuerza por un brazo de palanca, ¿no? Muy bien, estas son las dos condiciones o las dos condicionantes para que un cuerpo se encuentre en equilibrio. Muy bien, hay cuerpos que se encuentran en equilibrio de traslación no de rotación, o al revés, hay cuerpos que están en equilibrio de rotación y no de traslación. Por ejemplo, si nosotros desplazamos un objeto sobre cualquier plano, si el objeto no tiene ninguna rotación, ninguna torsión, se puede considerar que tiene este tipo de equilibrio, pero está en desequilibrio de esta forma. O al revés, si estamos hablando una rueda que gira sobre un eje sin trasladarse, pues se dice que tiene equilibrio de traslación, más no de rotación, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos manejar un montón de ejemplos donde se aplican estas dos condicionantes. Muy bien, muchachos, aquí tenemos un sistema de palanca. Nosotros al aplicar una fuerza sobre este carrito, pues es una fuerza inclinada, pero esa fuerza inclinada se descompone en dos fuerzas, una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Entonces, si nosotros aquí regresando a lo que son las condiciones de equilibrio, las fuerzas verticales pueden estar en equilibrio porque este vehículo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Sin embargo, como es una fuerza inclinada, tiene una componente horizontal que hace que se desplace el vehículo. Así que horizontalmente estaría en desequilibrio, pero verticalmente está en equilibrio, ¿no? Entonces, para que el cuerpo esté completamente en equilibrio, debería de presentar un reposo absoluto o moviéndose con velocidad constante. Decíamos también que si nosotros hacemos girar una llanta, pues la llanta está en equilibrio de traslacional, perdón. ¿Por qué? Porque no se desplaza, pero en desequilibrio rotacional. Muy bien, ahora tenemos un sistema de palanca. Obviamente vemos que la cinta de medir pesa mucho más que el tape que tenemos aquí. Entonces,
el peso de la cinta está ejerciendo un momento en este sentido, ¿no? Hace, hace girar a la palanca en este sentido, ¿no? Así. El peso de la cinta del tape, pues haría girar a la palanca en este sentido. Entonces, para que esto esté en equilibrio, el momento que produce cada uno de los dos objetos tendría que ser exactamente igual. Como son contrarios, se dan cuenta que este es así y el otro es en sentido contrario. Para que esto esté en perfecto equilibrio, estos dos momentos tendrían que ser igual. Obviamente, si los así como están, pues no son iguales, ¿verdad? Porque la cinta de medir pesa mucho, pesa más que esto. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que esto se equilibrara? Pues tendríamos que hacer que estos dos momentos que producen estos dos objetos sean exactamente iguales en magnitud, ¿verdad? Obviamente el sentido es contrario. Tendríamos que desplazar uno de los dos objetos. ¿Cuál tendríamos que desplazar? Pues el más pesado, ¿verdad? ¿Para qué? Acuérdense que momento es fuerza por distancia. Como es la misma distancia en la que están ambos y este pesa más que este, entonces este momento es mayor, el que produce este. Entonces tendríamos que recortar más el brazo de palanca, ¿no? Reducir la distancia. Lo vamos a hacer, a ver si funciona. Muy bien, moviendo la cinta de medir, llega un punto en que esto se equilibra. Casi lo logramos. Muy bien. Ahí está equilibrado. Falta poquito. Muy bien, ahora sí ya está en perfecto equilibrio. Entonces el momento que produce el peso de la cinta de medir es exactamente el momento que produce el peso del tape. Entonces acuérdense que el momento, ¿cómo se calcula el peso? Por la distancia que hay hacia el punto donde estamos calculando momentos. Entonces este momento es igual al momento que produce este otro peso. En otras palabras, tenemos un peso menor, pero una distancia mayor, contra un peso mayor con una distancia menor. El producto de fuerza por distancia es igual en ambos. Así logramos entonces el equilibrio del cuerpo. Bueno, muchachos, entonces el punto, donde se alcanza el equilibrio de un cuerpo se le llama también centro de gravedad. Así que en este sistema, pues nosotros ya encontramos el centro de gravedad, está ahí exactamente en medio, pero ya ubicamos que ambos pesos están a la distancia adecuada para que esto esté en equilibrio. Ahora les quiero mostrar algo que miré en internet, que me llamó la atención. Cómo hacer que esta rueda, en vez de ir hacia abajo, vaya hacia arriba. Cómo hacer que se mueva al revés. O sea, que en vez de ir para abajo, se vaya hacia arriba. ¿Qué huele? Entonces, ¿cómo hacer que la rueda, en vez de ir hacia abajo, se venga hacia arriba? Ok, perfecto. Es exactamente el mismo ejemplo que tenemos acá, solo que ahora lo vamos a hacer así. Obsérvelo. Obviamente lo pongo aquí, se ve hacia abajo. Pero si este exceso de peso que le estamos poniendo acá lo ponemos de este lado, pues entonces gira en el sentido contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? El centro de giro está aquí, en el puro centro de la circunferencia, entonces aquí tenemos una fuerza muy diferente a la que tenemos de este lado. Esto hace que gire, ¿verdad? Si yo lo pongo de este lado, entonces está ubicado de este lado, así que gira
en este sentido. Pero si lo pongo de este lado, la fuerza la tenemos del lado izquierdo mío, del lado derecho de ustedes, entonces gira en otro sentido. Aquí tenemos otro sistema en equilibrio. Fíjense que a pesar de que tiene una inclinación la tabla aquí que tenemos, pues colocándole un contrapeso como el que están observando ahí, se mantiene en equilibrio. Pero aquí vemos que si nosotros quitamos el desarmador, su centro de gravedad se encuentra ahí por ahí así, su centro de gravedad. Entonces, ok, entonces el centro de gravedad aproximadamente se encuentra por aquí así. Así que el peso que queda del lado derecho de ustedes se contrapone con el peso que queda del lado izquierdo. Entonces ahí tenemos que mientras el centro de gravedad caiga exactamente debajo, o sea, sin sobrepasar para acá, entonces estará en equilibrio. Pero si vamos a cambiar de objeto, a ver qué pasa. ¿Estará en equilibrio? ¿No, verdad? No es suficiente peso de este lado para equilibrar el momento que se produce del lado izquierdo de ustedes. Le vamos a poner otro. No es suficiente peso para el ángulo de inclinación que tiene, pero lo vamos a cambiar de inclinación. Aquí menos. Ok. Aquí tengo otro ángulo más. Ahí ya se equilibró. Si le pongo este, se rompe el equilibrio, pero tendría que buscar un punto donde se equilibre los momentos producidos en ambos casos, y obviamente el punto de equilibrio se encuentra en el centro de gravedad, ¿no? Está por aquí así. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una barra que mide 80 centímetros y en ambos extremos tiene dos pesos colgando. Aquí tenemos un peso de 50 newtons y en el otro extremo uno de 60. Y la pregunta es, ¿a qué distancia X del extremo A se debe de colocar un apoyo para que esto quede en equilibrio? Entonces, aquí lo estoy ubicando ligeramente más cargado hacia B, porque como esta fuerza es mayor que esta, entonces este brazo de palanca debe ser menor, ¿verdad? Bueno, si esta distancia le llamamos X, de aquí hasta aquí, le llamamos X, la otra sería 80 menos X. ¿Por qué 80 menos X? Pues porque 80 es la distancia que hay de extremo a extremo. Si la primera parte es X, la otra es el total menos X, ¿no? O sea, 80 menos X. Bueno, entonces, como esto debe estar en equilibrio, así que la condición para que esté en equilibrio, pues es que la suma de los momentos debe ser 0. Muy bien. Entonces, y la suma de las fuerzas también debe ser 0. Así que, aplicando las dos condiciones de equilibrio, tendríamos
empezamos por hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es eso? Pues un dibujo donde trazamos solamente las fuerzas actuando. Tenemos la fuerza que está en los extremos, cada fuerza que está en los extremos, y aquí en el apoyo, pues también hay otra fuerza. Aquí esta vale 50 newtons, la otra vale 60, y esta que es la que está equilibrando, ¿eh? Le vamos a llamar fuerza equilibrante, ¿no? Esa distancia le vamos a llamar X y la otra se llama, es 80 menos X. Bueno, muy bien, entonces, aplicando la primera condición, de equilibrio, pues la suma de todas las fuerzas tendría que ser 0. Entonces, ¿qué tenemos? Estas dos vienen para abajo, son negativas. Pero la fuerza equilibrante, pues sería positiva porque va hacia arriba, ¿verdad? Así que, ¿cuánto va a valer la fuerza equilibrante? Pues debe de valer 110. ¿Por qué? Pues tiene que equilibrar estas dos. Si sumamos estas dos, nos da 110. Entonces esta fuerza equilibrante valdría, pues esos 110. Veamos cómo ocurre eso. Muy bien, entonces la suma de las fuerzas debe ser 0. Eso es igual a decir la fuerza equilibrante menos los 50 newtons menos los 60 newtons. ¿Qué tenemos? Pues aquí ya podemos dejarlo en 0, ¿no? 0 es igual a la fuerza equilibrante menos 110 newtons. Ese menos 110 newtons pasa sumando a este lado y nos queda 110 newtons es igual a la fuerza equilibrante. Muy bien, ya sabemos que la fuerza de reacción que hay aquí en el apoyo viene siendo la fuerza equilibrante del sistema, vale 110 newtons. Muy bien, entonces ya con la primera condición pues nos aseguramos que el sistema está en equilibrio de traslaciones, es decir, esta viga no se cae porque hay un apoyo que le estamos metiendo ahí. Ese apoyo, cuánta fuerza tiene que resistir, pues de aquí sale, ¿no? La suma de las tres fuerzas, la que va a estar en el apoyo y las dos que ya estaban, nos tiene que dar 0. Haciendo la sumatoria igualadas a 0, deducimos que la fuerza equilibrante vale 110. Ahora, la segunda condición de equilibrio es que esto no se mueva en forma angular, es decir, que no tenga ningún giro. Muy bien, le hacemos suma momentos en el punto C, aquí. ¿Por qué ahí? Pues porque la X, que es nuestra incógnita, está medida precisamente entre estos dos puntos. Así que podemos hacer suma momentos en el punto C, aunque si lo hicieran en cualquiera de los otros dos puntos también funcionaría igual, ¿no? Bueno, entonces, si hacemos suma momentos aquí en el punto C, el momento que produce esta fuerza sería 50 newtons por X, ¿no? Sería que aquí hay X metros. Entonces, el momento que produce la fuerza es 110, o sea, la equilibrante sería 110 por 0, ¿verdad? Porque aquí estamos haciendo suma de momentos. Recordando que este es el punto A, este es el C y este es el punto B, ¿no? Originalmente aquí. Así que el momento de la fuerza de 60 newtons sería 60 por esta distancia a la que le estamos llamando 80 menos X. Signos. Estos son los signos de las fuerzas, acuérdense, ¿eh? De aquí viene esto. Ahora, los signos de los momentos sería, esta fuerza que viene para abajo, haría girar la barra así. Sería positivo. El del medio pues es 0, porque al multiplicar por 0 es 0, y el otro es negativo. Veamos si les quedó claro eso. Estamos aquí en el punto C.
aquí donde están los dedos es el punto C. Si yo le aplico esta fuerza hacia abajo, pues él la hace girar así, ¿verdad? Y así es positivo. La otra fuerza está en el otro extremo y también viene para abajo. Entonces la hace girar así, que es negativo. Así que esta genera un momento negativo y este genera un momento positivo. Muy bien, eso queda 50 newtons por X menos, aquí tendríamos que hacer que multiplicar menos 60 por 80 y menos 60 por X. Acá estoy. Entonces, vamos a quitarle las unidades de medida. Y después de todo ya sabemos que las fuerzas son newtons y las distancias son centímetros. Muy bien, entonces tenemos aquí 50 por X, 50X. Aquí tenemos 0. Aquí menos 60 por 80 es menos 4800. Y menos 60 por menos X es más 60. Menos por menos, más. Así que aquí nada más sumamos las X y nos quedan 110X. Y el 4800 pasa al otro lado sumando. Así que aquí ya la tenemos fácil. Aquí nada más el 110 va a pasar del otro lado el signo igual dividiendo. ¿Y cómo nos va a quedar? Muy bien, resumiendo. Tuve que volver a escribirlo lo del principio para que cupiera aquí el espacio. La primera condición hicimos suma fuerzas en Y igual a 0 porque son fuerzas verticales. Teníamos 3. Estas dos negativas porque vienen para abajo y la que va para arriba pues el equilibrante. Así teníamos las 3 fuerzas, esta positiva y 2 negativas igual a 0. Se suman las negativas, nos queda 110 newton, pasa del otro lado y queda así. Estábamos con la segunda condición. Para que esto esté en equilibrio de rotación, pues la suma de los momentos en cualquier punto debe ser 0. Elegimos el punto C. Entonces el momento es 50 por X, le voy a quitar unidades. 50 por X sería el primer momento, el otro sería 110 por 0, ya habíamos dicho. Esto es 110 por 0 porque aquí estamos haciendo momentos. Y la última, 60 por 80 menos X. Todo eso debe ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Y habíamos quedado que esto se cancelaba porque se multiplicar por 0 es 0. Y nos queda 50X. Nos queda 50X menos 4800, que fue el producto de 60 por 80. Más 60X, que es el producto de menos 60 por menos X. Y eso igual a 0. Entonces, 50 más 60 son 110X. El 4800 está restando, pasa sumando al otro lado. El 110 se está multiplicando, pasa dividiendo y quedamos en 43.6. Así que la respuesta de este problema es X igual a 43.6. Pero quedamos que la distancia la estamos midiendo en centímetros. Así que el punto de apoyo se debe de poner a 43.6 de aquí del punto A. Aquí, 43.6. ¿Y esta otra distancia de cuánto sería? Pues si toda la barra mide 80 y aquí tenemos una distancia de 43.6, la otra sería la diferencia. 36.4. Aquí sería de 36.4. Segundo ejemplo, ahora tenemos una barra igual que el problema anterior, nada más que ahora esa barra está recibiendo fuerzas hacia arriba, está siendo jalada hacia arriba, ¿no? De este extremo, pues tenemos una fuerza de 200 libras y del otro extremo una fuerza de 250 libras. Entonces eso es obvio que no está en equilibrio. Esa barra, así como está con esas fuerzas, obviamente se estaría moviendo hacia arriba. Y estaría girando también porque esta fuerza en ese extremo es mayor que este. Así que probablemente estaría girando así. Bueno, entonces la pregunta es ¿en qué punto, en qué posición con respecto al extremo B
se debe de colocar una fuerza equilibrante para que esto no se mueva. Entonces, la fuerza equilibrante la vamos a tener que, es una fuerza que tendríamos que agregar. ¿Por qué la estoy poniendo hacia abajo? Pues porque estas dos van hacia arriba, ¿verdad? Y tenemos que agregar una fuerza que equilibre a la sumatoria de las fuerzas que van hacia arriba. Aquí tenemos 200 más 250 son 450 libras hacia arriba, así que esta se puede deducir a simple vista que debe valer 450 libras. Entonces, el problema dice que a qué distancia con respecto al extremo B. Entonces, nuestra X la vamos a trazar aquí. Esa sería nuestra X, la que vamos a encontrar. ¿A qué distancia X del extremo B se debe de colocar? Si a esa distancia le llamamos X, pues la otra sería el complemento, ¿eh? Si de aquí a acá hay 2, pues sería 2 metros menos X esta distancia. Igual al problema anterior, ¿no? Se resuelve exactamente igual. Perfecto. Haciendo el diagrama de cuerpo libre, ¿qué tenemos? Pues una línea que me representa la barra y la distancia, esta distancia que es 2 menos X y esta distancia que es X. Las fuerzas, ¿cuánto valen? 200 la de acá y 250 la otra. ¿Cuáles son las incógnitas? Pues cuánto vale el equilibrante, que ya sabemos que por simple observación sabemos que va a ser de 450. Y la distancia de X con respecto al punto B, es decir, este es el extremo A y ese es el extremo B. Y le vamos a llamar C al punto donde vamos a colocar la equilibrante. Muy bien, entonces siguiendo el mismo procedimiento de hace un momento, aplicamos las dos condiciones de equilibrio. La primera, que es la suma de las fuerzas. Como son fuerzas verticales hacia arriba y hacia abajo, decimos que hacia arriba las sumamos y hacia abajo las restamos de acuerdo al sistema de ejes, ¿no? Así que, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos que estas dos van hacia arriba, o sea, 200 más 250, y la equilibrante viene hacia abajo. Así que esto nos va a quedar así. Las 200 libras más 250 libras menos la fuerza equilibrante debe ser igual a 0, la suma de las tres. Estas dos positivas porque van hacia arriba y esta negativa porque viene hacia abajo. Muy bien, entonces tenemos 200 más 250 son 450. Aquí nos conviene pasar a la E, que es la negativa. La pasamos al otro lado del signo igual. Aquí nos queda 450 libras es igual a E, ¿verdad? E más 0, pues, E. Así que la equilibrante que tendríamos que agregar vale 450, como ya lo habíamos visto por simplificación, ¿no? Si tenemos 200 más 250, 400 libras hacia arriba, pues hacia abajo tenemos que aplicar una de 450, pero en sentido contrario, ¿eh? Entonces, esta viene hacia abajo. Para encontrar el valor de la X, pues hacemos, como hace un momento, suma de momentos igual a 0. Tenemos que elegir un punto donde hacer suma de momentos. Generalmente, yo acostumbro hacerlo aquí en el punto C, pero puede ser en el A o puede ser en el B, en cualquier punto es igual. Bueno, entonces vamos a seguir con el mismo patrón de hace un momento. Suma de momentos en C igual a 0. Recordando que en el sentido en que se mueven las manecillas es negativo, y en sentido inverso al movimiento de las manecillas del reloj es positivo. Bien, hacemos unos momentos en C igual a 0 y tenemos ¿cuántos momentos? Pues 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos 3 fuerzas, ¿no? Recordando que esta ya sabemos cuánto vale, esta vale 450. Sabemos que vale 450 libras porque ya la calculamos, ¿verdad? Entonces tenemos las tres fuerzas, 200, 250 y 450. Entonces sería 200 por su brazo de palanca, sería 200 por 2 menos X, que es el brazo de palanca. Acuérdense que estamos aquí en C. Luego sería la de 450 por 0, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos aquí. Luego sería 250 por X. ¿Qué tenemos acá? Tendríamos que multiplicar 200 por 2 y 200 por menos X. Esa se va a hacer 0. Y acá nos va a quedar 250X. Ahora, ¿qué signo tienen los momentos?
¿Qué signo tienen los momentos? Pues estamos hablando de que estamos aquí en el punto C y la fuerza aquí en el extremo A va hacia arriba, así que hacia arriba, cuando moveremos hacia arriba en ese punto la barra y giraría en sentido, así giraría en sentido negativo, ¿no? Y la que está aquí en el punto C, pues obviamente no hace girar la barra. La 250 va hacia arriba, así que se giraría en sentido contrario. Así que estamos hablando de que este es negativo y este es positivo. Muy bien. Aquí tenemos 200 por 2, menos 200 por 2, menos 400, menos 200 por menos x, más 200x, y aquí 250x, pues son 250x. Entonces, tenemos 200 más 250, son 450x. Este menos 400 lo pasamos del otro lado al signo igual, y nos va a quedar 450x igual a 400, ¿no? De tal forma que x pues es 400 entre 450. Este 450 pasa dividiendo y obtenemos un valor de muy bien. Tenemos entonces 400 entre 450, nos queda 0.89. ¿Cuáles son las unidades de medida que tenemos aquí? Pues son metros, ¿verdad? Tenemos 2 metros. Entonces son 0.89 metros. Ese es el valor de la distancia X, es decir, la distancia que hay del punto B al punto donde estamos colocando la fuerza equilibrante. Aquí nos dio 0.89 metros. ¿Cuánto nos da la otra? Pues 2 menos X, es decir, 2 menos 0.89. Nos queda... sería 1.11 metros. Muy bien, aquí tenemos otro caso especial. Otra forma de poner en equilibrio un cuerpo es poniéndole apoyos, ¿no? Si agarramos una barrita y le ponemos apoyos, le podemos cargar cualquier peso encima y va a estar equilibrado, ¿verdad? Pues aquí el detalle es encontrar cuánto vale la fuerza de reacción en cada apoyo, ¿verdad? Para soportar esa carga que tiene arriba. ¿Cuánta carga tiene? Pues tiene 1000 libras acá y 700 libras aquí. Pero aquí hay un detallito. Esta fuerza de 1000 libras tiene una inclinación de 60 grados. Entonces, ni está completamente vertical, ni está completamente horizontal, ¿verdad? Tiene un ángulo de inclinación. Es decir, está actuando hacia abajo y hacia la derecha al mismo tiempo, ¿verdad? Hacia abajo y hacia la derecha. Es decir, es una fuerza inclinada, ¿no? Como el sistema del carrito de supermercado, ¿no? Le aplicas una fuerza inclinada, sin embargo se mueve así, ¿verdad? Bueno, en este caso, para poder resolver este problema, esta fuerza inclinada primero la tendremos que descomponer en sus componentes rectangulares. Eso ya lo vimos en primer parcial. Bueno, además de eso, vemos que si estuviera nada más apoyada así y yo le aplico una fuerza inclinada, pues esta barra, con esta fuerza inclinada se estaría moviéndose así. Por lo tanto hay que amarrarla de este lado, ¿no? Y tenemos otro apoyo. Está amarrada para que no se mueva para allá, ¿no? Bueno, veamos. Para resolver el problema, tendríamos que hacer un diagrama de cuerpo libre primero. Un diagrama de cuerpo libre. Muy bien, entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre, pues tenemos las dos fuerzas que ya habíamos visto. Esta de 1000 que tiene un ángulo de inclinación de 60 grados, ¿no? Con respecto a la línea horizontal. Y la otra de 700, las medidas son las mismas. Entonces,
Aquí para que esto no se caiga, obviamente tenemos estos apoyos. Así que en estos apoyos vamos a tener fuerzas reaccionando, fuerzas de reacción. Una fuerza vertical en cada apoyo. Le vamos a llamar reacción en el apoyo A y fuerza de reacción en el apoyo B. Esas dos fuerzas impiden que la barra se caiga. Pero como hay una fuerza inclinada, pues también como esta fuerza empuja la barra hacia la derecha. Así que aquí también va a haber una fuerza. Aquí también va a haber una fuerza hacia la izquierda. Le vamos a llamar reacción horizontal. Muy bien. Bueno, allá tenemos que vamos a encontrar cuánto vale RA, cuánto vale RB, cuánto vale esta reacción horizontal. Muy bien. Pero esta fuerza inclinada la tenemos que descomponer en dos fuerzas, sus dos componentes. ¿Por qué? Porque no la podemos sumar. Si hacemos suma de fuerzas verticales, por ejemplo, pues esta no está, ni es vertical ni es horizontal. Así que para poderla sumar, la tenemos que descomponer en dos fuerzas, acuérdense, las componentes rectangulares. Y es lo que vamos a hacer ahorita, en este momento. Muy bien, tenemos la fuerza inclinada de 60 grados de inclinación. Y pues vamos a encontrar sus dos componentes. Acuérdense que es una fuerza que está actuando hacia abajo y hacia enfrente, ¿verdad? Es decir, la componente Y y la componente X. Acuérdense, la fórmula para la componente X es multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo. 1000 por coseno de 60 nos da 500 libras, mide esta fuerza. La otra sería la misma fuerza por el seno del mismo ángulo sería 1000, pero ahora por el seno de 60 son 866 libras. Acuérdense que el procedimiento no se debe brincar ni un solo paso. La figura original, hacemos el diagrama de cuerpo libre y ahí instalamos las fuerzas de reacción en los apoyos. Bueno, y enseguida, si hay alguna fuerza inclinada, se tiene que hacer esto. Este diagrama lo voy a volver a hacer allá. Ahora sí, ya con las fuerzas como las vamos a trabajar. Muy bien, entonces tenemos que nuestro diagrama de cuerpo libre lo vamos a manejar de esta manera. O sea, en vez de esta fuerza de 1000 libras que teníamos inclinada, vamos a manejar sus componentes, sus dos componentes rectangulares. Es decir, la FY que nos dio aquí estoy al revés, que nos dio 866. Así que esta es la que viene para abajo, 866 libras. Y la horizontal, 500 libras. Ahí está. La X nos dio 500 libras y la Y nos había dado 866 libras. Entonces, en vez de la fuerza de 1000, pues vamos a manejar estas dos fuerzas, que son las que componen a la fuerza de 1000. Ahora sí ya podemos sumar las fuerzas. Ya tenemos fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Bien, el procedimiento de solución es exactamente igual que los problemas anteriores. ¿Cómo? Haciendo suma de momentos de fuerza, perdón, suma de fuerzas igual a 0 y suma de momentos igual a 0. Aplicando pues la primera condición de equilibrio, que es que la suma de las fuerzas debe ser 0, pues aquí no solamente tenemos fuerzas verticales, ¿verdad? También tenemos fuerzas horizontales. Estas dos, ¿verdad? Así que, como tenemos fuerzas horizontales, pues también tenemos que hacer la sumatoria en ese sentido. La suma de las fuerzas en X positivas se suman hacia la derecha y la que apunta hacia la izquierda se resta. Las Y es igual, hacia arriba se suman, hacia abajo se restan. Empezamos con la X, sería una más, tenemos dos. Tenemos la de 500, se suma porque apunta para allá. Y la RH se resta porque apunta hacia atrás. Así nos queda. Entonces, como la RH es la que está restando, la podemos pasar del otro lado. Nos va a quedar así, 500 libras. Es igual a RH. O sea, RH vale 500 libras. Así que este apoyo pues, tiene que resistir una fuerza de 500 libras hacia la izquierda, ¿no?
Bien, entonces seguimos con con el otro sentido. Ahora suma de fuerzas en Y igual a 0. Igual para abajo se restan y para arriba se suman. ¿Cuántas fuerzas en Y tenemos? Pues tenemos estas dos que vienen para abajo y estas dos reacciones en los apoyos que nos falta conocer, ¿no? Muy bien, entonces, cómo nos muy bien. Así que estamos hablando de que RA y RB apuntan hacia arriba, sería RA más RB. Estas son positivas, van hacia arriba. Las otras dos negativas. 866 libras menos 700 libras. Eso debe ser igual a 0. De tal forma que nos va a quedar. Muy bien, entonces tenemos que menos 866 más 700 nos queda menos 1566 libras. Esta la pasamos del otro lado y llegamos a esta conclusión. Obviamente aquí no sabemos todavía cuánto vale RA ni cuánto vale RB, pero es hasta allí lo más que podemos hacer. La suma de las dos, la suma de RA más RB, pues me da igual a la suma de las dos que vienen hacia abajo, ¿verdad? Bueno, por lo pronto eso lo dejamos ahí. Le vamos a poner, nomás para recordarnos de ella, a esta le vamos a poner ecuación 2. Le vamos a poner un número 2 aquí y pongámosle 1 a esta. Con esta ya quedó resuelta, pero esto todavía no se resuelve. Bueno, el siguiente paso es aplicar la segunda condición de equilibrio, ¿no? Que ya sabemos. Muy bien, ahora siguiendo con el procedimiento, ya hicimos suma de fuerzas, ya resolvimos esas dos sumatorias. Ahora vamos suma de momentos. La suma de momentos se puede hacer en cualquier punto, pero aquí se debe de elegir uno de los puntos donde haya alguna incógnita que queramos nosotros encontrar. Yo elegí el punto A, pero puede ser el punto B también. Bueno, otro detalle también es importante aclarar. Estas dos fuerzas, la RH y la de 500, no generan momento en ningún punto. ¿Por qué? Porque no son fuerzas perpendiculares. Acuérdense que las únicas que producen momento son las fuerzas perpendiculares. Estas fuerzas horizontales no generan momento, no hacen girar a la barra. De ninguna forma lo vamos a permitir. No hacen girar a la barra. Si yo le aplico una fuerza así horizontal a la barra, no gira. Si le aplico una fuerza perpendicular, esa sí la hacen girar, hacia arriba o hacia abajo, pero horizontal no genera momentos. Así que en la suma de momentos no consideramos estas fuerzas que están alineadas con el eje. Muy bien, entonces nos quedan nada más cuatro fuerzas: RA, 866, 700 y RB. Calculamos los cuatro momentos. Elegí el punto A. Entonces RA por 0 va porque estamos exactamente en el punto A. 866 por 1 metro, ¿no? Ahí está. 700 por la distancia que hay de aquí hasta el punto A, ¿no? Son 2.5. O sea, la suma de estas dos. Y RB, o sea, esta fuerza por toda la distancia, ¿no? Que serían 3.1 metros. Bueno, aquí es 3.1. Bueno. Muy bien, entonces, como la suma debe ser 0, la suma de todos los movimientos debe ser 0, pues aquí lo estoy poniendo en forma lineal, ¿no? Tenemos menos 866 más 1750 más RB por 3.1 igual a 0. Sumando estos dos negativos, tenemos menos 2616 más RB por 3 igual a 0. Ese número negativo lo paso del otro lado, me queda positivo y aquí es entre 3.1. Nos va a quedar 2616 entre 3.1, 843.9. ¿Ya terminó el problema? No,
Ya sabemos cuánto vale RB. ¿Y cómo le hago para saber cuánto vale RA? Pues me regreso a la última ecuación que habíamos tenido. La suma de las dos reacciones me da 1566. Si ya sé cuánto vale RB, pues nada más lo sustituyo en esta ecuación y obtengo la otra. Es, muy bien, entonces quedamos en que RB vale 843.9. ¿Cómo le hago para encontrar la otra, la RA? Pues me regreso a esta ecuación, ¿verdad? Despejada de aquí la RA, ¿cómo me queda? Pues el RB pasa restando del otro lado, me queda así, ¿no? 1566 libras menos RB. Es decir, 1566 libras menos 843.9. Y finalmente tenemos que RA vale 722.1. Bueno, entonces ahí termina el problema. Muy bien, muchachos, entonces queda como tarea estos tres problemas que son muy similares a los que resolvimos aquí en clase. Suerte, ánimo.